Durante muchos años, mi vida siguió una secuencia cuidadosamente planificada, con una apariencia casi impecable. Siempre me levantaba primero, antes que los demás, preparaba café, contestaba correos electrónicos del trabajo en mi celular mientras la cafetera burbujeaba. Luego colocó todo sobre la mesa y preparó el desayuno para que Julián se levantara. Camilla bajaba muy tarde, hacia el mediodía, todavía en pijama. Iván ya estaba levantado temprano, envuelto en una manta, y viendo dibujos animados en la sala con un vaso de leche que le dejaba todas las noches. Los cuatro vivimos juntos bajo el mismo techo durante mucho tiempo. Cuando Camila se mudó a nuestra casa, supe que sería temporal, o tal vez era simplemente lo que quería creer. Estaba embarazada, no tenía a nadie con ella, estaba desempleada y no podía dejarla indefensa. Después de todo éramos hermanas. Aunque nuestra relación nunca había sido cercana ni afectuosa, sentí que abrazarla era lo correcto en ese momento. Julián asintió sin dudarlo. Dijo que ayudar a Camila es como cuidar a la familia. Pasó el tiempo, Iván creció, pero Camila permaneció ahí. Seguí trabajando muchas horas y ganándome un puesto en una empresa donde, al principio, poca gente creía en mí. Tuve que demostrar constantemente que era digno de cada nueva responsabilidad, de cada puesto que ocupaba. Mientras tanto, Julián, que inicialmente había empezado a trabajar desde casa, finalmente dejó de hacerlo por completo. Explicó en tono tranquilo que el mercado es difícil, que pronto encontraré algo y que debería concentrarme en mi carrera. Y con el tiempo, asumí todas las facturas. Primero, terminé de pagar la hipoteca de la casa. Luego cubrí todos los gastos: agua, luz, comida, ropa, viajes cortos. Si algo se rompía, yo era quien lo arreglaba, lo reparaba, lo pagaba. Camila siempre decía que, cuando Iván creciera, buscaría trabajo. Pero el chico ya estaba en la secundaria y ella siempre evitaba la conversación con las mismas excusas. Nuestros padres fallecieron hace años y, aunque nunca lo dije en voz alta, me he sentido obligada a cuidar de ellos desde entonces. Asumí esta responsabilidad sin pedir nada a cambio. Para mí eso era el amor: sostener, apoyar. Este es el ideal del amor que aprendí. Nunca pedí gratitud. Al menos eso es lo que pensé. Nuestra casa era enorme, de 2 plantas, con un jardín delante y un patio con árboles frutales detrás. Lo compré a plazos, pero estuvo a mi nombre desde el principio. Nunca lo discutimos. Julián firmó unos papeles y dijo que no le importaba, que lo importante era que estuviéramos juntos como familia. Nunca pensé que algún día una firma tendría tanta importancia. En la cena, Camilla siempre hablaba de Iván, orgullosa de sus logros y de su inteligencia. Julián lo miró con una especie de orgullo que no pude entender del todo. A veces veía a Julián mirando a Iván con una expresión difícil de explicar. Lo atribuí al cariño específico de un tío, alguien que no podía tener hijos, y puse este cariño en un hijo cercano. Por razones médicas, yo misma no pude ser madre. Siempre me dolió, pero aprendí a aceptarlo. Para Julián esto también era una realidad, al menos eso decía. A lo largo de los años, hubo muchas cosas que no entendí, pero evité mirar demasiado profundamente. Cuando amas a alguien y construyes algo con mucho esfuerzo, es natural perder de vista algo que puede destruirlo todo. Esta era mi manera de seguir adelante. La negación fue mi forma de seguir adelante, pero también fue el suelo fértil donde germinó su traición. Nunca olvidaré el día que llegué temprano a casa del trabajo y encontré a Julián y Camila en la cocina, muy juntos, riéndose íntimamente. Camilla echó la cabeza hacia atrás riendo y él la miró como si ambos estuvieran allí. Cuando vieron mi presencia, cambiaron su comportamiento. Fingió ser natural. Yo también permanecí en silencio. No porque no lo entendiera, sino porque todavía no quería enfrentar lo que ya estaba empezando a desarrollarse ante mí. Conforme pasó el tiempo, esas escenas se hicieron más frecuentes. Aún así, salía todas las mañanas, con el bolso al hombro, la ropa alineada, el café en la mano, lista para enfrentar un mundo que me respetaba más que a las personas con las que compartía la casa. El trabajo se convirtió en mi refugio seguro. Allí se escucharon mis opiniones. Mi presencia allí fue relevante. Me reconocieron como capaz, decidido, fuerte. Era el único lugar de mi vida donde no había ilusiones.
Nunca tomé vacaciones largas. Solo unos días en invierno, unos días más en primavera. Camilla a veces insinuaba que necesitaba descansar más, pero el tono crítico siempre estaba oculto. Julián simplemente asintió sin quitar la vista de su celular. Me dediqué al trabajo por pura necesidad. Si me quedo, el peso de mi propia casa me aplastará. Para nuestro 20º aniversario de bodas, preparé una cena especial con mucho cuidado, desde la elección del mantel hasta el postre. Julián entró en la habitación con la camisa arrugada y sin afeitar. Camila bajó las escaleras como si fuera una noche normal. Iván me abrazó con la misma sonrisa que siempre quiso salvarme. También le expresé mi agradecimiento por esos recuerdos y años. Hicimos tostadas. Incluso esa noche no escuché nada especial de Julián. Todo estaba en su lugar, pero al mismo tiempo había algo extraño. Dormí con la sensación de que algo pronto se rompería, como si los hilos invisibles que sostienen mi vida estuvieran a punto de romperse. Y, sin embargo, no tomé ninguna medida. No quería saberlo, no quería confirmarlo. En el fondo ya estaba claro. Lo único que quedaba era el colapso final, y llegaría antes de lo que imaginaba. La situación que parecía temporal se volvió permanente. Camila se quedó en mi casa sin mostrar intención de irse. Siempre había una razón: el colegio de Iván, la economía inestable, un periodo de tristeza, un mes difícil. Y lo apoyé todo, sin cuestionar, sin pedir aclaraciones. Sentí que era mi responsabilidad. Creía que cuando amas no exiges, no calculas lo que das ni exiges lo que recibes. Mi dedicación en el trabajo me llevó a una posición destacada. Mis ideas y habilidades fueron reconocidas y, en uno de los momentos más desafiantes del mercado, me ofrecieron una participación en la empresa. Después de eso comencé a ver con claridad. Cuando se dieron cuenta de que nadie los estaba mirando, hicieron contacto visual. La conversación se detuvo tan pronto como entré. La risa que se detuvo ante el sonido de mis pasos. A veces los encontraba muy cerca, hablando en voz baja. Cuando asistí rápidamente cambió de tema. Camila, me gané mi lugar a base de esfuerzo y previsión. Nunca hice un escándalo por eso ni lo mencioné en casa. No en secreto, sino porque sabía que no lo entenderían. Les bastó saber que yo pagué por todo. El resto era irrelevante. Mi salario era alto, pero las exigencias también lo eran. No hubo errores en las decisiones que tomé y la presión permaneció conmigo incluso durante el fin de semana. En el interior, sin embargo, prevaleció la inercia. Julián pasaba horas en la azotea, siempre con el celular en la mano, asegurando que estaba analizando proyectos. Nunca he visto ninguno de ellos. Camila pasaba sus días entre redes sociales, maratones de series y cursos de repostería que pronto abandonó. Había dicho que algún día abriría su propio negocio, pero ese día nunca llegó. Yo era la que se preocupaba por la comida, la limpieza, la salud de todos. Cuando Iván enfermó, fui yo quien se ausentó del trabajo para llevarlo al médico. Cuando había que arreglar algo, yo era quien lo arreglaba y pagaba por ello. Si fuera necesario renovar el seguro de mi automóvil, yo mismo me encargaría de ello. Cualquier gasto inesperado fue cubierto por mí. Nadie preguntó de dónde venía el dinero, nadie estaba dispuesto a ayudar. La factura del supermercado siguió aumentando, pero eso no hizo ninguna diferencia. No recordaba la última vez que Julián pagó por algo. Y siempre que le sugería que Camila podía contribuir de alguna manera reaccionaba mal. Dijo que no tenía ingresos y que había trabajado muy duro para criar sola a Iván. A veces decía que no tengo derecho a dar mi opinión porque nunca he sido madre. Como si mi infertilidad me hiciera incapaz de comprender las responsabilidades. Esas palabras me dolieron más de lo que podía decir. Mi condición era una herida silenciosa, cubierta por años de resignación. Julián y yo enfrentamos este dolor juntos, o al menos eso es lo que yo creía. Dijo que no le importaba, que nuestro amor era suficiente. Lloré muchas noches por esta ausencia, pero aprendí a seguir adelante. Nunca se consideró seriamente la posibilidad de la adopción. Julián lo rechazó desde el principio. Camilla, por su parte, prefirió recalcar que había renunciado a su vida. El vínculo entre Julián e Iván siempre ha sido muy estrecho. Durante mucho tiempo consideré que esto era algo bueno. Me imaginé que, como no teníamos hijos, Julián veía a Iván como un lugar donde guardar su cariño.
Jugaban juntos como padre e hijo, reían, se parecían de un modo que parecía cargado de complicidad, escondían secretos. Nunca cuestioné eso. Me gustaría verlos de cerca. Pensé que, de alguna manera, la vida me había compensado por esto, un hogar lleno de cariño, aunque fuera del marco tradicional. Seguí progresando en la empresa. Asistí a reuniones con inversores, firmé contratos, lideré equipos. Mi presencia fue respetada. A veces yo también sentí miedo. En casa yo era simplemente una persona útil, casi invisible, cuya presencia era tan natural que nadie se daba cuenta. Cuando algo me salió bien, no hubo aplausos. Si llegaba tarde, nadie me preguntaría cómo estuvo mi día. Cuando dijo que estaba cansada, nadie respondió. Si me enfermaba, me preparaba té y me mantenía al día con la fiebre y todo eso. Una noche, me quedé despierto hasta tarde resolviendo problemas en la oficina. Cuando llegué se hizo el silencio en la casa. Fui directo a la cocina. Todavía había vasos usados en el fregadero, restos de comida en la mesa, las luces estaban encendidas. Subí. En la habitación de Camila, la televisión seguía encendida mientras ella dormía. ¿Juliano? No esperaba eso de mí. Ya acostada, moví mi dedo hacia mi celular, sin darme cuenta de que llegaba tarde, sin sentirme cansada. Este tipo de indiferencia se ha convertido en la norma. El peso aumentaba día a día. Cada ausencia, cada omisión, cada mirada que me tocaba como si fuera invisible. Pero yo permanecí en silencio. Me convencí de que eso era lo que significaba ser adulto. Que no todo siempre viene con recompensa. Ese amor también requiere paciencia. Y esa paciencia fue, quizás, la mejor emoción. Pero la paciencia también tiene sus límites. Y la confianza también termina. Con el paso del tiempo, quedó claro que mis sacrificios ya no valían la pena. Existí para sustentarlos. Y vivía como si todo fuera mi responsabilidad. Un día Camila vino a pedirme dinero para un nuevo curso. Lo hizo de forma natural. Por favor, no, ninguna explicación. Como si alguien estuviera cogiendo una servilleta de la mesa. Como si fuera simplemente una fuente a buscar. En ese momento no había ningún problema por dinero. Entristecido por la fría comprensión de que me había convertido en un fantasma funcional. Él no me vio. No me escuchó. Él no me sintió. El traje no llegó de repente. Llegó lentamente, como agua que atraviesa una piedra, goteando sin parar. Y yo permanecí en silencio, mientras ellos flotaban en la levedad del mundo sin consecuencias. Sin embargo, todavía creía. Todavía sentía que el amor y la dedicación eran suficientes. Que el resto, las dudas, los largos silencios, los gestos que no significaban nada eran solo ruido. Quería ser una mujer que confía, que no mira el móvil, que no interpreta medias palabras. Intenté ser esa mujer porque sabía lo que la incredulidad podía destruir. Pero hay algunas verdades que ni siquiera el amor ciego puede ignorar para siempre. La rutina de la casa empezó a cambiar. Camila y Julián empezaron a salir juntos con frecuencia, siempre con pretextos vagos. Compras, banca, algo que tenían que arreglar para Iván. No protesté. Él simplemente escuchó y asintió. Pero la frecuencia de las coincidencias me mantuvo alerta. Un día cancelaron una reunión y llegué temprano. Entré lentamente y escuché risas provenientes del comedor. Me acerqué y los encontré a ambos compartiendo una copa de vino. Solo ellos. La escena era íntima, inquietante. Cuando me vieron, ocultaron su sorpresa y se levantaron rápidamente, como adolescentes sorprendidos en el acto. Julián dijo que solo estaban perdiendo el tiempo. Camila dijo que pensaba que me tomaría más tiempo. Fingí creer. Subí a la habitación. Me senté en el borde de la cama y me quedé allí. No lloré. No grité. Simplemente sentí ese cansancio incoloro y informe que se instala en el pecho y se extiende lentamente. Dijo que estaba estresada y necesitaba aclarar su mente. Julián puso su mano sobre su hombro de una manera afectuosa que duró mucho tiempo. Empecé a mirarlos desde la distancia de alguien que ya lo sabe, pero no tiene pruebas. De aquellos que ya entienden, pero aún sienten. Cuando Iván cumplió 13 años, hicieron una pequeña celebración. Julián pidió el pastel. Camila decoró la habitación. Llamó a sus amigos. Llegué más tarde con el regalo. Y vi a Iván correr a los brazos de Julián como si estuviera frente a su padre.
Por supuesto que también lo abracé. Pero esa noche noté algo nuevo, la forma en que Julián miraba a Iván. Este no era el afecto del tío. Esto era otra cosa. Más adentro. Comencé a juntar las piezas que siempre habían estado frente a mí. Muchas veces Julián defendió a Camilla con todas sus fuerzas. La facilidad con la que Iván lo llamó sin dudarlo. Una relación natural, casi sin esfuerzo, entre ellos. La verdad empezó a surgir como una marea inevitable. Recibí apoyo no por generosidad, sino por obligación. Me necesitaban aunque no podía ver quiénes eran realmente. Una mañana bajé a buscar agua y encontré a Julián en la cocina. Dijo que no podía dormir. Le pregunté si estaba preocupado por algo. Él lo negó y dijo que solo estaba pensando. Pregunté qué. Él respondió, en el tiempo, en todo lo que vivimos. Seguí mirándolo en silencio. En ese momento parecía un extraño. Un hombre al que conocí, amé y seguí. Pero ahora me miró con los ojos de alguien que ya se había ido. No había ternura allí. Solo distancia. Quería abrazarlo. Pero no pude hacerlo. Me di vuelta y regresé a la habitación. No puedo decir exactamente cuándo dejé de creer en él. No hubo ninguna explosión importante. Fue una acumulación de pequeñas muertes, traiciones a gotas, gestos sin explicación. La certeza no me cayó como un rayo. Llegó como un viento que nunca para, destruyendo poco a poco todo lo que habíamos construido juntos. Aún así permanecí en silencio. No los enfrenté. No lloré delante de él. Solo esperé. Porque quien espera en silencio no es cobarde. Simplemente estás reuniendo fuerzas para no caer, o para caer solo una vez y volver a levantarte con todo lo que necesitas. Su colapso se produjo el martes. El cielo estaba nublado y el aire olía a lluvia que nunca llegó. Todo salió bien en el trabajo. Llegamos a un acuerdo importante. Me elogiaron. Salí de la oficina sintiendo como si tuviera control sobre la única parte de mi vida que todavía solo me respondía a mí. Cuando llegué a casa, encontré a Julián y Camila sentados uno al lado del otro en la sala. Estaba bajo estrés. No hablaban, no miraban la televisión. Él simplemente esperó. Parecía como si hubieran ensayado ese momento. Me acerqué tranquilamente, dejé caer mi bolso, me quité los zapatos y pregunté si algo andaba mal. Julián me pidió que me sentara. El sonido era muy neutral. Camila mantuvo sus ojos fijos en el suelo. Iván no estaba allí. Quizás lo hayan enviado a la casa de un amigo. Julián habló primero. Dijo que había algo que necesitaba compartir. Camila no abrió la boca. Estaba inmóvil como una sombra en el fondo. Julián respiró profundamente y habló. Dijo que no eran solo cuñado y cuñado, que su relación era vieja. Todo empezó mucho antes del embarazo de Camila. Y ese Iván era su hijo. Lo dijo todo sin dudarlo, como si por fin alguien se hubiera liberado de un peso. Camila solo negó con la cabeza, sin atreverse a mirarme. Y yo me quedé ahí sentado. El aire se sentía pesado, no por la revelación, que ya conocía, sino por la forma en que fue dicha. No me arrepiento. Sin dolor. Como si hubieran llegado a la conclusión de que ya no me importa. Como si la verdad se hubiera convertido ahora solo en una cuestión técnica. Y en este punto de la historia, en esta brecha entre la verdad y el silencio, tengo una petición para ustedes que han estado aquí conmigo hasta ahora. Si esta historia te conmovió, si leer cada línea te hizo sentir algo, dale me gusta al video y suscríbete al canal, porque detrás de cada guión de este tipo hay una historia real o posible, que podría ser la tuya, la mía o la de alguien que conoces. Y contar estas historias solo tiene sentido si hay alguien del otro lado que las escuche. Habló como si esas palabras fueran suficientes, como si 2 décadas de dedicación contadas por conveniencia pudieran ponerse al mismo nivel que una confesión vaga. Este fue el momento en que Camila finalmente habló. Dijo que siempre me había respetado mucho, pero que la vida había tomado un rumbo diferente, que lo que existía entre ella y Julián era más intenso que cualquier cosa que pudieran resistir, que no tenían intención de lastimarme, que simplemente se habían rendido a lo que llamaban destino. Usó esa palabra como si fuera un pañuelo blanco que limpiaba a toda la sociedad. Solo miré. Creía que estaba destruido, que el dolor de la traición junto con la falsa ruina de mi carrera me aplastarían. Pensaban que estaba sin fuerzas, sin influencia, sin recursos,
Y ahora serían ellos quienes me necesitarían, como si al exponer la verdad se hubieran liberado de las mentiras y pudieran seguir adelante juntos sin remordimientos, como si la doble existencia pudiera borrarse en cualquier tarde. No entendió nada. No sabían que había perdido mi trabajo. No tenían idea de que, apenas unas semanas antes, había firmado un acuerdo para convertirme en el accionista mayoritario de la empresa. Mi aparente caída fue, de hecho, un paso estratégico hacia algo más grande. Mi silencio, mis cambios de rutina, largas reuniones y puertas cerradas fueron, de hecho, señales de mi ascenso, no de mi caída. Les dejo hablar. No lo interrumpí. No traté de justificarme ni derramé lágrimas. La tormenta que estaban esperando no llegó. Me desperté tranquilamente, fui a mi habitación, cerré la puerta y me miré al espejo. Me quedé largo rato contemplando mi propio reflejo, como quien analiza los restos de un incendio. Pero no obtuve cenizas, obtuve claridad. Y con esa claridad entendí que el rumbo de mi historia había cambiado. No necesitaba destruirlos, no busqué venganza. Solo tuve que volver a poner todo en su lugar. Y eso es exactamente lo que hice al día siguiente. Me levanté temprano como siempre. Me vestí tranquilamente, elegí un traje negro, sobrio, elegante, impecable. Bebí café solo, serví la bebida en mi taza habitual y salí silenciosamente de casa. Ninguno de ellos se molestó en preguntarme a dónde iba. Asumieron que ya no tenía rumbo, que estaba desempleada, que podía quedarme en casa y tratar de curar las heridas. No pensé en él mientras iba al cargo. Pensé en mí mismo. Todo eso lo sufrí en silencio. Todo el tiempo me tragué palabras para preservar una frágil paz que hacía tiempo que se había roto. Ahora la paz tenía otro significado, justicia. Y lo que está roto ya no se puede reparar. Cuando llegué, los guardias de seguridad me recibieron respetuosamente. Crucé el pasillo con la determinación de quien sabe dónde pisa. Caminé por el suelo de la sala de juntas y abrí la puerta de mi nuevo lugar. Esta no era cualquier otra oficina. Esto fue lo principal. La vista de la ciudad era visible a través de toda la pared de cristal. En una esquina, había nuevos documentos de estructura corporativa, mi nombre junto al de los fundadores. Ya no era un empleado. Ella era una de las dueñas. Me senté en la silla de cuero, crucé las piernas y comencé a abrir el correo. Todo estaba en movimiento. Fue mi voz la que marcó el ritmo. Decidí el rumbo de la empresa, quién se quedaría y quién se iría. El poder no se me subió a la cabeza. Nunca necesité que se sintiera completo. Pero, después de 20 años de llevar a tanta gente a mis espaldas, esa silla representaba la justicia, el reconocimiento, un ámbito que finalmente era mío. El resto del día transcurrió como de costumbre, llamadas telefónicas, reuniones, decisiones. Nadie allí tenía idea de lo que estaba pasando en mi casa. Nadie podría haber imaginado la magnitud de la traición que acababa de ocurrir entre mis cuatro paredes. Y tampoco dejé que esto sucediera. Me quedé tranquilo, firme en mi voz, absolutamente concentrado. No había lugar para derrumbarse, ni tiempo para llorar. Cuando regresé por la tarde, todo estaba en silencio. Julián me preguntó con desdén si había salido a caminar. Camila evitó mirarme. Me senté a la mesa y simplemente miré. Actuó como si nada hubiera pasado, como si revelar que había mentido durante 20 años fuera algo que lo liberara, no algo que me lastimara. Como si esperaran que yo lo dijera, lo acepte y los bendiga para vivir bajo el mismo techo. Pero la persona que alguna vez hizo esto ya no existe. Durante la cena que, curiosamente, hizo bien, permanecí en silencio, escuchando con indiferencia la pequeña charla. Julián habla de reformar la casa, sugiere pintar el salón o trabajar en el techo. Camila mencionó reorganizar la habitación. Comentaban con naturalidad, como si vaticinaran un futuro en esa casa, como si yo fuera irrelevante, como si fuera un mueble más. Entonces entendí, no sabían nada. Ignoraron que la casa estaba a mi nombre desde el principio, que el contrato de compra lo firmaba solo yo, que la hipoteca, los impuestos, todo recaía siempre sobre mí. Durante años lo disfrutó como si estuviera garantizado. Y como nunca cobré nada, concluyeron que podían quedarse allí para siempre. Al final de la cena recogí mi plato. Esa noche permanecí en silencio, pero mi decisión ya estaba tomada.
Pensó que al revelar mi secreto me había liberado. No se dio cuenta de que, con esa revelación, ya no tenía sobre mí el control que aún había imaginado. La mentira que sustentaba su consuelo quedó rota. Y sin él se quedaron sin nada. Casa, empresa, nombre, todo quedó firme. Ellos fueron los únicos que abandonaron la escena y ni siquiera se dieron cuenta de que se acercaba a la realidad. Al día siguiente me despedí. No por cansancio, sino porque quería tiempo y paz para prepararme para lo que vendría. Me levanté temprano, preparé café, me senté a la mesa de la cocina y comencé a revisar documentos. Saqué la carpeta azul en la que siempre guardaba los documentos de la casa, recibos, contratos, todos los papeles que tenían mi nombre y mi firma, todo lo que había pagado mientras ellos vivían en paz. Mientras Camila todavía estaba en traje de baño y Julian se afeitaba como si nada hubiera cambiado, imprimí algunas copias. Ni siquiera dije una palabra. Aún no era el momento. Dejé los documentos sobre la mesa, respiré hondo y salí al jardín a regar las plantas. El cielo estaba despejado, pero el aire estaba frío. Esta contradicción me pareció hermosa. Fue exactamente lo que sentí. Durante el almuerzo, pregunté si nos quedaríamos todos en la habitación más tarde. No lo sugerí, sino que lo ordené. Julián respondió con esa habitual leve sonrisa que utilizaba para ocultar sus trucos. Camilla simplemente asintió sin ninguna emoción. Estaban tranquilos, tal vez imaginando que yo los perdonaría, que después de tantos años de convivencia todo se resolvería mediante un vergonzoso acuerdo. Nunca entendió lo que significaba perderme. Él nunca entendió esto. Estaba sentado en el sofá a las 5 de la tarde. Me paré frente a él con la carpeta en la mano. Le di a cada persona una copia de la escritura. Le pedí que leyera atentamente. Al principio no entendieron. Julián lo leyó con calma y frunciendo el ceño. Camila solo mostró interés cuando encontró el apartado que decía que la propiedad era de mi posesión exclusiva, sin copropietarios, sin compartir. Cada centímetro de esa casa era mío. Se hizo un silencio en la habitación como un gas invisible, imposible de ignorar. Y luego hablé, sin subir el tono, sin dramatismo. Dije que todo lo pagué yo, que la casa la compré con mi esfuerzo, que todo lo mantuve yo mismo a lo largo de los años. También dije que nunca sentí la necesidad de revelar esto, porque creía que la confianza no se mide con facturas. Pero esa confianza se rompió. Camila se puso rígida. Julián palideció. Por primera vez los vi vulnerables, no como víctimas, sino como estafadores desenmascarados. Dije que en las próximas semanas reorganizaría mi vida, necesitaba espacio, aire, dignidad. Y tendrán que buscar otro lugar donde vivir. No les grité ni los acusé más de lo necesario. No estaba tratando de culparlos. Era suficiente para ellos saber que ya no los apoyaría. Se acabó el tiempo de ocio a mi costa. Camilla preguntó temblando si los estaba manteniendo alejados. Respondí que no. ¿Cuándo? Me traicionaron, les estaba devolviendo su libertad de elección. Si se amaran tanto, podrían construir una nueva vida. En otra parte, sin mí. Una casa que construyeron juntos con sus propios esfuerzos, donde no fui parte de la trama. Julián permaneció en silencio, mirando los papeles. Me pregunté si en ese momento recordaba cada plato que preparé, cada factura que pagué, cada noche que durmió tranquilo mientras yo exploraba el mundo. Me preguntaba si valoraba todo esto. Pero ahora no importa. No puse un límite de tiempo. Le di tiempo. No por respeto, sino porque ya no los necesitaba. Durante mucho tiempo fui una persona que confiaba sin dudarlo. Si alguien me dijera que me ama, le creería. Cuando prestaste juramento de lealtad, ni siquiera pensaste en la posibilidad de traición. Fue como si mi corazón naciera sin la incredulidad que exige el mundo. Y fue así, con esa entrega casi ingenua, que abrí la puerta a los dos amores más profundos de mi vida, mi hermana y el hombre con quien compartía sueños, un techo sobre mi cabeza y planes para el futuro. Mi hermana era mi confidente, mi media naranja. Crecimos juntos, pasando por tormentas y risas. Para él, era mi compañero de camino, con quien creía haber encontrado la pareja ideal para afrontar la vida. Nunca imaginé que estos dos, las dos personas que más amaba, podrían convertirse en los protagonistas del dolor más grande que jamás había sentido. Empecé a notar pequeños cambios,
detalles casi invisibles, que solo las personas que aman de verdad son capaces de notar. Una mirada intercambiada demasiado rápido, una excusa mal elaborada, una ausencia que no estaba justificada. Mi corazón, que siempre había sido tan confiado, comenzó a susurrar verdades que mi intelecto se negaba a aceptar. Hasta que, un día, la evidencia se impuso con tal fuerza que no hubo escapatoria. Encontré a ambos juntos. No fue casualidad, no fue casualidad. Era como si el universo quisiera que viera con mis ojos lo que mi alma ya sabía. Estaban allí, no solo conectados a sus cuerpos, sino también conectados a una connivencia que me había excluido por completo. Su traición era vieja, silenciosa y llevaba mucho tiempo bajo mi techo. En ese momento algo se rompió dentro de mí, pero contrariamente a mi imaginación, no lloré, no grité. Un frío silencio cayó sobre mí. Sentí como si de repente me hubiera congelado por dentro. Le pedí que se fuera, desde mi casa, de mi vida, de mi historia. Y lo fueron. Juntos. En los días siguientes sentí una mezcla de tristeza y alivio. Lucho por todas las cosas que fueron destruidas. El alivio de finalmente librarse de una mentira gastada. Herido, sí. Hubo dolor como nunca antes. Pero fue este dolor lo que me mantuvo adelante. Me obligó a mirarme al espejo y encontrarme de nuevo. Poco a poco comencé a reconstruir mis piezas. Cada día, un poquito de amor propio. Caminando solo. Comida hecha solo para mí. Un silencio lleno de mi propia compañía. Redescubrí la fuerza que vive dentro de mí, una fuerza que antes depositaba en los demás, pensando que dependía de ellos para ser feliz. Hoy miro hacia atrás, y ya no me siento enojado. Lo siento. Lástima de aquellos que eligieron el camino de la deslealtad. Lástima de aquellos que tuvieron que traicionar para sentirse vivos. Por otro lado, soy perfecto. Más perfecto que nunca. Aprendí que la lealtad más importante es la que tenemos hacia nosotros mismos. Se fueron. Y con ellos, desapareció la parte de mí que todavía dudaba de mi valía. Lo que quedó fue una mujer más fuerte, más franca y más dueña de sí misma. Y, sobre todo, aprendió que no todo amor es verdadero, sino el amor propio, que, eso sí, es inquebrantable.